Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que nos corresponda. Les agradezco que estén con nosotros, a Eker y a todos los que están con nosotros por acá. Ahora, yo soy Mariana Espinosa, trabajo en el Departamento de Filosofía y me toca hablar hoy sobre un dossier muy especial, un dossier de la nueva etapa de la revista de filosofía, la número 150, de hecho. Aquí se los voy a enseñar, además para que aquí se ve mejor. Bueno, este dossier se llama Soren Kierkegaard a través de sus distintas afecciones humanas. Y yo les quiero platicar un poquito acerca de por qué hicimos este dossier. ¿Qué son las afecciones humanas? En realidad las afecciones humanas yo las planteo como las distintas emociones o las distintas características como seres humanos que tenemos y qué es lo que implican en esas características interpretadas por Soren Kierkegaard, filósofo existencialista, el día de hoy. ¿Cómo se traducen? Por ejemplo, ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa tener una condición paradójica o contradictoria el día de hoy? ¿Qué significa la melancolía? ¿Qué significa la libertad? Ya lo dije eso, ¿qué significa ser libre? ¿Qué significa esto, la libertad? A mí me parece muy importante que la filosofía nos comunique el día de hoy algo. Y por eso es que nos abocamos a este filósofo Soren Kierkegaard, porque me parece que es un filósofo completamente, netamente contemporáneo. Estábamos hablando de escritos del siglo XIX, pero que en realidad podemos hablar de ellos como si fueran hoy mismo, como si estuvieran hoy mismo. Y entonces es lo que estamos buscando a través de este dossier. ¿Cuál es la implicación que tiene estas afecciones en, en la búsqueda o en el desarrollo de nuestra libertad como seres humanos? O en la búsqueda de rehacernos, hacernos, construirnos como seres humanos. Eso es lo que estamos buscando. Y la verdad es que estamos tratando de ser fieles a la tarea de Soren Kierkegaard como escritor, que era precisamente el descubrimiento de una persona, el descubrimiento de su lector, de cada lector, eh, como ser humano, como individuo. Yo quisiera mencionar los autores que nos ayudaron en este dossier, y también decir que no solo son ellos, estas personas que escribieron, sino también algunas otras personas que nos enviaron sus escritos y que tuvimos que dejarlos para revistas más adelante porque no todos cabían en esta. Pero sí quisiera mencionar que Lucero González Suárez nos ayudó con el artículo Cristianismo versus Cristiandad. Alison Asister nos ayudó con el artículo Kierkegaard sobre el proceso y la paradoja en Temor y Temblor. Pablo Uriel Rodríguez con el artículo La persona ante Dios. José Luis Evangelista con Pathos a ultranza, una lectura de Kierkegaard y Bataille. Y Alejandro Peña Arroyave, La dialéctica de la melancolía en Soren Kierkegaard. La verdad es que todos estos artículos se traducen en eso, lo podemos traducir en eso, en afecciones. Y ahora, conforme les voy platicando un poquito de ellos, nos vamos a poder dar cuenta cómo empiezan a descubrirse estas afecciones, estas eh, eh, formas de expresión, así lo llamo yo. Por ejemplo, ¿cómo es que la melancolía puede implicarse en nuestra vida? ¿Cómo es que la melancolía nos ayuda o no a descubrirnos? Esto es de lo que habla precisamente esto de uno de los autores en este dossier. José Luis Evangelista, por otro lado, también nos habla del pathos. El pathos como esta emoción o pasión que nos ayuda a contraponernos entre un pathos académico y un pathos más emocional. Y precisamente a través de Bataille y Kierkegaard.
Otra de las autoras que nos ayudan a descubrirnos a través de estas afecciones es precisamente Alison Asite. Y Alison nos dice algo así como, voy a citar una frase muy corta que ella utiliza en su artículo, pero que me ayuda a hablar precisamente de lo que es el dossier. Dice, lo que aparece como una esperanza salvaje o una contradicción ininteligible en las creencias y, por lo tanto, absurdo, puede entenderse de manera diferente. Para mí esta es la respuesta y así es como yo resumiría de lo que trata el dossier propiamente. Es decir, hay situaciones, hay paradojas que se nos presentan en la vida, eso, que aparentemente son contradictorias. Por ejemplo, la melancolía y la felicidad, por ejemplo, la academia y lo emocional, por ejemplo, eh, el descubrir o el velar algo, esas contradicciones que a veces no entendemos y que comúnmente, porque así es, porque es normal, como seres humanos nos cerramos ante ellas o las rechazamos porque se nos aparecen como contradictorias. La propuesta es que ahí, en esa contradicción, en esa paradoja, es donde vamos a encontrar una posible luz para empezar a construir una respuesta, para por lo menos entender una realidad de manera distinta. Eso es lo que se busca. Realmente eso es la tarea que como escritores vamos a tener y que responde a la tarea que Kierkegaard nos quiso transmitir. En realidad, si un escrito de este autor o un artículo o un fragmento no nos provoca, no nos, no nos provoca, nos enfrenta, nos confronta, si no nos está diciendo nada cuando lo estamos leyendo, él dice, detente y mejor léelo en un rato más, o mejor léelo mañana, porque de lo que se trata es de que te diga algo a ti como ser humano, y es esto lo que tratamos de hacer también en el dossier. Otro de los autores que nos habla precisamente de la tarea muy concreta que se dio también de criticar a una sociedad contemporánea en ese momento y que ahora también lo podemos traducir igual, es el artículo de Lucero González de Cristianismo, a ver si los leo bien. Precisamente se llama Cristianismo versus Cristiandad. ¿Pero qué significa eso? ¿Pero qué quiere decir eso? Y no es nada, no es nada como un consejo, no es nada como un dogma, como una forma de comportarte, sino de provocarte más bien. Y lo que quiere decir es precisamente esto, que se trate de, primero, ser consciente cómo es que nos estamos comportando como sociedad y como sociedad cristiana, a lo que le llamaba cristiandad, y por eso el nombre del artículo, y luego cuál es la tarea que realmente busca una sociedad cristiana. Por supuesto que para eso es un desdoblamiento muy fino el que tenemos que hacer en el sentido de qué es lo que implica para mí la religión, qué es lo que implica para mí el acercarme a un ser absoluto, para no hablar solo de religión, qué es lo que implica para mí cuestionarlo, qué es lo que implica para mí el deber, en pocas palabras. Entonces, en la medida en que yo voy buscando, hurgando, tratando de ver el sentido que realmente me da a mi vida eso, entonces yo primero me voy a dar cuenta de lo que estoy haciendo bien o mal como individuo y luego como sociedad, y luego entonces voy a poder buscar un significado distinto. Eso es lo que más o menos nos quiere decir Lucero González en su artículo. Y por último, también hablamos del artículo, por ejemplo, de la melancolía. O no es por último, perdón, es en el penúltimo lugar.
el artículo de la melancolía también nos ayuda a saber eso. En realidad, ¿qué es lo que vamos a entender como melancolía? ¿O qué es lo que Soren Kierkegaard entendía como melancolía? Hoy en día entendemos la melancolía como una emoción negativa que en realidad Kierkegaard la utilizó más bien para aislarse, para descubrirse, para revelarse como individuo. Y entonces en ese sentido también tenía este carácter paradójico, ¿no? Porque aparentemente el hecho de aislarse le impedía la relación, la comunicación con la sociedad, con los demás individuos, pero no, al contrario. Él, por ejemplo, de día solía dar paseos en la plaza, en el parque, precisamente para tener acercamiento con las personas. Y entonces de noche todo eso que él observaba, que él escuchaba, le permitía generar nuevos pensamientos al respecto del comportamiento en la sociedad. Eso es sobre la melancolía. También Alison Asiter en su artículo nos dice algo muy interesante acerca, yo leía la cita de la postura, la nueva postura que podemos tener para poder descubrir lo que nos está diciendo un mensaje científico, por ejemplo. En la medida en que nosotros tratamos de darle sentido a lo que estamos leyendo, a una verdad que en ese momento se nos va a presentar como ajena, pero yo me la trato de apropiar, entonces es como voy a ir realmente yo dando un nuevo acercamiento a esta verdad y realmente un sentido, o sea, realmente una verdad, porque me está tocando a mí como individuo. Siempre vamos a tener una verdad condicionada e incondicionada. Pero cuando yo logro hacer una fusión de este condicionamiento o incondicionamiento, en la medida en que yo me lo estoy apropiando, entonces voy a poder descubrir realmente una verdad para mí. Pues esto es de lo que habla el artículo, el dossier de la revista 150. Yo los invito a leerlo, a meditarlo, a leerlo con calma y a descubrir cuáles son estas afecciones de las que tratamos de hablar, cuáles son estas afecciones que a mí me hacen sentido, que a mí me tocan, que yo puedo abrazar, que yo puedo cuestionar, que para mí son de utilidad o no. Y así estaremos apegándonos a la tarea kierkegaardiana de tratar de comunicar, aunque sea de una manera indirecta. Les agradezco mucho su atención en este espacio y los invito a acercarse a la Feria del Libro aquí en Guadalajara, donde tenemos un stand muy bonito, lleno de libros de las novedades más recientes de las publicaciones de la Universidad Iberoamericana y en especial de las ediciones jesuitas. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.